Saludos hermanos, bendiciones para todos, que tengan todos un feliz sábado, sean todos bienvenidos nuevamente a una lección de Escuela Sabática de los Pioneros. Por la gracia de Dios, estamos en la lección número 7 de esta Escuela Sabática, la lección número 7 que habla acerca de la murmuración del pueblo de Israel, se titula La incredulidad y su castigo. Es una lección muy interesante, tiene muchas cosas, muchas aristas proféticas como cada una de estas lecciones. Tiene muchas cosas que realmente nos tocan muy de cerca a esta última generación, o estas últimas generaciones que estamos viviendo, ya que estamos viviendo realmente en el fin de los tiempos y estas lecciones tienen mucha importancia para nosotros, así que bueno, sean todos bienvenidos. Gracias a todos los hermanos que están siempre conectados en el chat, gracias por sus saludos, por sus comentarios, por todos sus aportes que hacen a través del chat. Y hoy tenemos, como es costumbre aquí, o siempre que podemos, tenemos invitados para compartir la escuela sabática, así que en un ratito los voy a estar presentando. Antes que nada vamos a pedirle a Dios que nos acompañe a través de una oración, vamos a pedirle que Él sea con nosotros en esta lección, sobre todas las cosas para que todas las palabras que escuchemos de la palabra de Dios, todos los textos que leamos, realmente puedan tener un efecto en nuestra vida. Si abramos nuestros corazones, hermanos, para recibir la palabra del Señor en esta tarde de sábado. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y porque nos permites hoy conectarnos a través de la tecnología, a través de los medios que tú has provisto para que tu iglesia pueda juntarse, pueda orar, pueda leer tu palabra. Te pedimos que tu palabra halle cabida en nosotros. Danos inteligencia, danos sabiduría, danos humildad para aprender cada día más de ti. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos a este repaso de escuela sabática. La verdad es que para nosotros es una emoción cada sábado de tarde conectarnos. A veces lo hacemos en la iglesia o en la casa de algún hermano. Los sábados a la tarde siempre pasamos el sábado todos juntos, comemos juntos al mediodía después del culto y, y después todos juntos los que podemos, los que estamos, nos conectamos, ponemos la televisión y vemos el programa y sobre todas las cosas leemos sus mensajes, leemos sus comentarios, porque si bien queremos recibir la palabra del Señor, queremos también confraternizar con ustedes, queremos sentirnos más cercanos de ustedes. Así que déjennos todos sus comentarios ahí en el chat, participen. Gracias porque sé que muchos de ustedes comparten la escuela sabática para que otras personas puedan participar con nosotros. Es una forma de hacer evangelismo y lo que hacemos en este espacio básicamente es leer la Biblia, leer algunos pasajes, reflexionar en estos pasajes y sacar las lecciones espirituales que hay para nosotros. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la incredulidad del pueblo de Israel y se va a detener la lección de escuela sabática en un pecado en particular que lo voy a mencionar, lo vamos a ver ahora más adelante, pero voy a dejarlo para la pregunta para el chat. Presten atención a la pregunta para el chat porque es interesante, nos llega muy de cerca a nosotros como pueblo adventista, tiene mucho que ver con nuestra fe, con nuestra doctrina, ¿sí? Pero me gustaría que reflexionen en esto. Vamos a dejar la pregunta ahora y la vamos a responder al final del programa, ¿sí? Al final del programa yo voy a responder la pregunta con algunos versículos bíblicos que voy a estar compartiendo con ustedes, pero les dejo la pregunta para que vayan pensando y vayan meditando. De hecho, ahora en el desarrollo de la escuela sabática vamos a mencionar ahí algunos textos, lo van a mencionar nuestros invitados, pero vayan reflexionando ustedes en esta pregunta. Bueno, la lección de escuela sabática dice que en un momento determinado el pueblo de Israel murmuró contra Dios y le pidió a Dios que le diera a comer carne, que ellos extrañaban las ollas de Egipto, ¿sí? Y Dios les envió codornices para comer, ¿sí? Dios ya les había dado el maná, que era un alimento que tenía todo lo que ellos necesitaban. Era una especie de cereal que tenía todos los nutrientes. Ellos tenían todo con eso. O sea, no les hacía falta más nada. Pero ellos extrañaban, digamos, la comida de Egipto, de cuando ellos eran esclavos. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando aceptamos al Señor, pueden haber cosas de nuestra vida pasada, de cuando éramos esclavos, que Satanás nos sugiera de que deberíamos volver a esas cosas. Y hermanos, nunca debemos dar un paso atrás sobre las cosas sobre las cuales Dios nos ha liberado, que Dios nos ha sacado. Evidentemente, hermanos, éramos esclavos del pecado. Nada de nuestra vida pasada
que nos esclavizaba y que nos ataba al mundo es bueno para nosotros ahora, ¿sí? Por más que Satanás nos sugiera eso. Pero el pueblo de Israel pidió a comer carne. Ellos quisieron comer carne y Dios les envió codornices. Ahora la pregunta para el chat es la siguiente. Las codornices eran un animal limpio. Era un animal que Dios había permitido comer. En Levítico 11 nosotros podemos leer ahí los animales limpios, inmundos, y las codornices entran en la categoría de animales limpios. Entonces, ¿por qué el comer las codornices constituyó un pecado para el pueblo de Israel si era un animal limpio? ¿Y de qué manera esto tiene una lección para nosotros en el tiempo final? En el tiempo final, lo vamos a ver al final del programa. Vamos a leer versículos específicos que hablan de que esto es una lección para el pueblo en el tiempo final, ¿sí? Entonces la pregunta para el chat la repito nuevamente. ¿Por qué, si era un animal limpio, ¿sí?, la carne de los codornices, por qué constituía un pecado para el pueblo de Israel, que desencadenó en otros pecados, vale decir, y por qué eso es una lección importante para nosotros en el tiempo del fin? En el tiempo del fin específicamente. Quizá no en la Edad Media, quizá no en la época de los valdenses, pero sí para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Lo vamos a responder con la Biblia al final del programa. No se preocupen que voy a volver a repetir la pregunta un poquito más adelante. Así que ahora vamos a meternos directamente en el estudio de Escuela Sabática. Tenemos invitados a quienes desde ya les agradezco por su participación, a cada uno de los que participa en esta Escuela Sabática de manera desinteresada, porque esto es dedicar tiempo, trabajo, ¿sí?, a preparar, a grabar, etcétera, a subir el material para que yo lo reciba y lo incluya en el programa. Y estas personas que participan en la Escuela Sabática están realmente trabajando desinteresadamente para el beneficio de la obra del Señor. Así que le damos muchas gracias a todos los que participan. En este caso nos acompañan el hermano Eugenio Alejo y su hijo Yeser Alejo desde Carolina del Norte, de Estados Unidos, del Ministerio Clamor de Medianoche, que muchos de ustedes ya los conocen. Ellos van a estar compartiendo con nosotros un repaso de la Escuela Sabática, así que los escuchamos con atención. Al final del repaso volvemos para responder la pregunta del chat y algunas cositas más que tenemos en esta programación. Muy buenas tardes, querida familia nuestra en Cristo Jesús. Feliz sábado. Bienvenido a tu lección de la Escuela Sabática de los Pioneros aquí en el canal de Infonom. Hoy estoy con mi padre Eugenio Alejo y yo soy su servidor Yeser Alejo. Y bueno, vamos a repasar la lección número 7. Y bien, la lección número 7 en esta ocasión trae por título La incredulidad y su castigo. Creo que de este asunto de la incredulidad del pueblo de Israel y del castigo que recibieron hay mucho que nosotros podemos aprender. La primera pregunta que viene a la lección es: ¿qué distancia recorrieron los israelitas después de salir del Sinaí antes de acampar de nuevo? Y si ustedes van a Números, capítulo 10, y este es el libro que mayormente vamos a estar usando, y con este capítulo durante la lección, versículos 33 y 34, dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscando el lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Y ojo con este detalle, aunque vamos a avanzar, el arca del pacto iba delante y la nube iba encima. Tengan ese detalle en mente porque más adelante vamos a hacer un comparativo de qué fue lo que pasó con los hijos de Elí. Claro. Que me vino a la mente cuando íbamos estudiando este tema. Ahora, hay una aplicación para nuestros tiempos. El arca del pacto en aquel tiempo representaba la ley de Dios, la presencia de Jehová, y al mismo tiempo teníamos la nube, que el Espíritu Profecía identifica que era Cristo mismo. Entonces, el pueblo remanente para estos tiempos estará avanzando a través de los eventos finales con la ley de Jehová al frente y con la presencia de Cristo cuidándolos de día y de noche. Podríamos tomar como también la aprobación de Jehová. Por eso cuando iba el pacto o el arca del pacto, era como que Dios aprobaba lo que se estaba haciendo. Excelente. Y esto fue el ejemplo que vimos, aunque íbamos a tocarlo después, pero podemos hablarlo ahora. Perfecto. El ejemplo con los hijos de Elí. Los hijos de Elí salieron a la batalla, perdieron y regresaron y dijeron: ¿sabes qué? Llevemos el arca, porque con el arca seremos invencibles.
Y el hecho de sacar el arca del lugar no significa que tenían la aprobación de Dios, aunque simboliza que si el arca va, supuestamente está la aprobación de Dios, pero no siempre coincide que podemos usar el arca. No siempre coincide, no, vamos a decirlo correctamente. No es correcto sacar el arca de Dios sin contar con él, por lo tanto, no voy a tener la aprobación de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, que ya le estamos viendo la introducción a la lección sobre el tema de la incredulidad. Ok, muy excelente, muy excelente. Así que, siguiente pregunta, ¿cómo fueron guiados al seleccionar un lugar para acampar? Y es importante, dice Números 10, 33, 34, ¿tienes ahí el texto? ¿Puedes leerlo? Sí, dice la palabra de Dios en Números 10, dice... Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino 3 días, buscándoles lugar de descanso. Ajá. Ahora, quien busca lugar de descanso para nosotros es Jesús. Y es importante que nosotros como seres humanos no tratemos de buscar las cosas según nuestra opinión o nuestra evaluación de la situación. Es bueno contar con Dios y que sea Dios quien decida y quien busque el lugar que debemos buscar. Y esto es aplicable para todos. Si vas a buscar un trabajo, permite que sea Dios, no lo hagas tú. Si vas a buscar esposa, si vas a buscar, qué sé yo, si vas a buscar salir al campo, ¿a qué lugar vas a buscar? ¿A un lugar donde hay varios adventistas, porque hay varios adventistas, o al lugar que Dios te llevará? Y no tengo ningún problema con que estés en comunidad con otra persona, solamente me refiero que a veces a lo que a nosotros, ojos humanos, nos parece correcto, quizás para Dios no lo es. Entonces es bueno que sea Dios quien busque ese lugar para cada uno de nosotros. Así que, y continúa la historia. La siguiente pregunta es, ¿qué dijo Moisés cuando el arca se puso en marcha? Versículo 35. ¿Puedes leerlo? Dice en Números 10:35, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Fíjense, esta es una oración de Moisés. Y me llama la atención porque David, cuando iba el arca que lo traía de regreso a la ciudad, como que iba haciendo, iba danzando, y David iba alabando a Dios. Moisés trae una oración mientras el arca se mueve. ¿Y cuál era el problema por el cual Moisés oraba a Dios para que los enemigos de Dios fueran dispersados? O sea, el problema era ese. Y él oraba a Dios porque dispersan a tus enemigos. ¿Y por qué debía dispersar a los enemigos de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con Moisés? Si eran enemigos de Dios, pues allá Dios con ellos, o allá ellos con Dios. El problema es que si tú estás con Dios, los enemigos de Dios, ¿qué son tuyos? Son tus enemigos. Son tus enemigos también. Y ahora vas a entender en la vida actual, en tu vida cotidiana, como ministerio independiente, como hermano de iglesia, o como quieras, la posición que estés, vas a encontrar que aquellos que son enemigos de Dios, si tú estás de parte de Dios, pues ellos también se convertirán en tus enemigos. Y es importante cómo Moisés iba orando con relación a esto. Él no usó presunción de protección por el hecho de que el arca iba delante de ellos. A pesar de que el arca iba delante de ellos, a pesar de que era la aprobación de Dios el camino que estaban tomando, dice que Moisés clamó a Dios siempre por su protección y por su cuidado. Y aquí tenemos la experiencia, la podemos unir con lo de los hijos de Elí. Ellos no buscaron la protección de Dios, ellos no contaron con Dios, simplemente creyeron que podían usar a Dios a su antojo y sacaron el arca y al final fracasaron y el arca fue llevada. El problema de Ofni y Finés tenía que ver también con la mentalidad de los dioses paganos, que los tienen como amuletos, ¿verdad? Y hoy en día vemos eso también, que la gente toma a Dios como un amuleto. Creen que porque creen en Dios, guardan el sábado, guardan la ley. O sea, ya tienen la autoridad de simplemente decidir de parte de Dios lo que va a suceder con sus vidas. Correcto. Pero eso no es así, no es como funciona la palabra, así no es como funciona Dios, nuestro creador. Me llama mucho la atención que estabas mencionando el hecho, la experiencia de los hijos de Elí. También hay otra experiencia en la Biblia que no está conectada al arca del pacto, pero sí está conectada con el hecho de quién es Dios, y es en el Nuevo Testamento.
tenemos a dos personajes que quisieron estafarle a Dios, ¿verdad? Cuando ellos hicieron una transacción de negocio, ellos se quisieron hacer, por así decirlo, más inteligentes que Dios. Y vemos, mis queridos, que no hay forma humana de poder manipular o de poder de alguna forma empujar a Dios para que las cosas salgan a tu forma y a tu manera. Voluntad, sí. La diferencia es que Moisés ora pidiendo de que Dios disperse a sus enemigos, ¿ve? A los enemigos de Dios. La diferencia de Ofni y Finés fue: yo voy a traer tu arca y entonces tú vas a servir a mis propósitos. Moisés pidió a Dios por el propósito de Dios. Ofni y Finés presentan su propósito y quieren manipular a Dios a su propósito. Quieren arrastrar a Dios con ese propósito. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué dijo Moisés cuando descansó? Porque estamos viendo qué hizo Moisés cuando el arca se movía, oraba. Ahora, ¿qué hizo cuando descansó? Números capítulo 10, versículo 36. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Moisés sabía que el bienestar, la felicidad y la seguridad de Israel se encontraba en la presencia continua de Dios en ellos. Eso es lo que él tenía en mente constantemente. Por eso es que vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. El descanso está en Jehová. Si tenemos una vida agitada, es por falta de descanso. Puede ser físico, pero a veces lo que más nos afecta es el descanso mental o espiritual. Y si no lo poseemos, pues nos falta algo. Y obviamente Moisés sabía que ese descanso solamente provenía de Dios. Estabas hablando de descansar en Dios, pero llegó un punto donde el pueblo se estaba quejando. Ahí vamos a llegar ahora. Y entonces, veo aquí que la pregunta es: cuando el pueblo volvió a quejarse, ¿qué siguió? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque hay una gran importancia. Este pueblo estaba viendo el poder de Dios manifestarse frente a ellos. Este pueblo estaba sintiendo la presencia de Dios, habían escuchado su voz. Dios había hablado a través de su profeta que estaba presente frente a ellos. ¿Qué fue lo que sucedió con este pueblo al ellos quejarse? Bueno, en Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. En esta parte del capítulo no nos dice cuál fue la queja, porque hubo otra queja. Y simplemente nos dice que empezó un fuego en una esquina del campamento. Y la siguiente pregunta que dice: ¿qué dice el salmista que fue la razón por la que fueron castigados así? Ahora, el salmista está haciendo una redundancia con relación a este capítulo. Vamos a continuar porque más adelante vamos a caer en el punto de qué fue la queja, o quiénes se quejaron, quiénes participaron y sobre qué fue la queja. Ahora, miren cómo dice el salmista. Salmo 78, del 20 al 22 dice: he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Ahora, nosotros podemos también participar de esta murmuración. Y la segunda murmuración que vamos a ver es la murmuración del asunto de la comida. Pero en la primera había algo que era fundamental y que fue la que socavó la fe de los pioneros, del pueblo de Israel. Ahora dice: dejamos de creer y confiar en Dios cuando pensamos que el cristianismo de la fe primitiva es arcaico y no es funcional. Así mismo es. O sea, son ejemplos que podemos ver de cómo nosotros podríamos estar participando de la murmuración moderna, no exactamente del pueblo de Moisés. Dejamos de creer y confiar en Dios cuando pensamos que tenemos que adaptar la Biblia o el lenguaje bíblico o las historias bíblicas, el culto a Dios, en algo más moderno para poder atraer a los jóvenes a la iglesia y a los inconversos a los templos. Dejamos de creer y confiar en Dios cuando desdeñamos los consejos bíblicos y las amonestaciones bíblicas para conducirnos según nuestra voluntad y nuestro parecer. Por tanto, la siguiente pregunta es: ¿qué hizo que esta murmuración fuera inexcusable? Ahí está en Salmo 78, 23, 24. ¿Qué dice? Dice: sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. ¿Es menos excusable si el pueblo de Dios se queja ahora? Sería la siguiente pregunta. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy en día vivimos en un sistema distinto, en el sistema donde Cristo va a juzgar las cosas después. En el tiempo de la teocracia, en el tiempo del pueblo de Israel, Dios juzgaba las cosas como figura en el momento, para que se entendiera cabalmente. Hoy en día tenemos el conocimiento de ellos, por lo tanto se va a juzgar después. Por eso ahora mismo no le cae un rayo a alguien cuando sucede algo. Y no me río por asunto de burlas, sino me río porque a veces uno como ser humano desearía, Señor, haz algo para que esta persona sienta tu presencia, pero Dios no actúa así, de esa forma. Y hay otros que presentan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios con menos gracia o con menos misericordia que en el Nuevo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento sí había, y Dios sí era un Dios de misericordia y de gracia, al igual que lo es hoy en día. La única diferencia es que había una manifestación diferente. Ahora, el mismo pecado de antaño es el de ahora. Desdeñan la instrucción. Desdeñan el llamado, el consejo. Siempre ha sido. Y hoy en día sucede lo mismo. Ahora, en el caso que nos ocupa, ¿cómo se salvó el pueblo? Bueno, en Números 11:2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Me llama la atención un detalle de la lección. El pueblo clama a Moisés. Y anteriormente Jehová había querido hablarle al pueblo y el pueblo le dijo que no hable a nosotros, que hable contigo. Y tú nos dices a nosotros. Que hable con Moisés. Eso te dice a ti cuánto el pueblo en realidad no estaba dispuesto a lidiar con Dios. Y ahora clama a Moisés, haz tú. Y Moisés ora, obviamente, y el fuego se extingue. Ahora, ¿qué se demostró con ellos? Si vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El pueblo confesó en esa ocasión su error, pero vamos a ver que no lo confesó por dolor al pecado, sino por las consecuencias de que se estaba quemando el campamento. Y es interesante que ellos se acercaran a Moisés sabiendo que Moisés era un justo y que la oración de él era eficaz, porque era justo. Correcto. Y aquí es donde nosotros vemos, mis queridos, que inconscientemente hoy en día hay personas que critican, juzgan a los siervos de Jehová. Pero cuando viene el momento de problema, cuando se necesita el momento de la oración, recurren a estos siervos. Ora por mí, ora por mi familia, ora por mi esposa, ora por mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos mismos en su inconsciencia reconocen que la persona es justa y que Dios escucha las oraciones de esta persona. Ahora, fíjense, la siguiente pregunta es, ¿esta lección fue suficiente para evitar que el pueblo murmurara? Ya el pueblo había murmurado. Descendió fuego del cielo y empezó a consumir una parte del campamento. Moisés ora y se detiene el fuego, pero anteriormente, como veníamos hablando, ellos vieron las plagas, ellos se vieron rodeados frente al mar y por atrás con el ejército de Faraón. Y luego vieron abrirse las aguas del Mar Rojo. Luego han visto toda esta serie de cosas, vieron a Dios. Y ahora resulta que le habrá sido suficiente con lo que pasó. Vamos a ver qué pasa en Números, ahora el capítulo 11, versículos del 4 al 6. ¿Cómo dice tu versión? No leas la parte en azul. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Por qué le dije a mi hijo que no leyera la parte azul? Cuando leemos en la Biblia textual, la traducción directa del hebreo al español, dice, y la gente, dice, y la chusma. Y eso me llamó la atención, porque es una palabra para nosotros los hispanos. Decir, esto es la chusma, es algo bien despectivo, es un desprecio bien grande. Sin embargo, la Biblia en el original está hablando de la chusma. Cuando voy a buscar el asunto de la chusma, la gente extranjera, eso está en el Strong hebreo del 628, es aspesuf, es una asamblea promiscua, gente extranjera que se mezcló. Y todos sabemos de la multitud mixta que hubo en el pueblo de Israel. Ahora, me llama la atención porque está la frase vivo deseo, como dice aquí, que la gente chusma que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ahora busqué eso en el original. Es del Strong hebreo 8378, la palabra es tabá, deseo de satisfacción propia, de volverse
de volverse ¿dónde? Para atrás. Desviar, engañar, estorbar, impedir, quebrantar, torcer, retractar, volver. Hay una multitud mixta dentro del pueblo de Dios. Y es bueno que meditemos un poco, inclusive, ¿quién soy yo? ¿Seré yo parte de la multitud mixta o seré parte del pueblo remanente? Esta multitud mixta estaba llena de inconformidad por algo. Y ahora van a entender la primera murmuración que pasó en el campamento, que cayó fuego. Porque la segunda es esta que están pidiendo ahora la comida, o están pidiendo carne. Y por lo tanto esta multitud fue la que alentó, incitó y la que conllevó al pueblo a la murmuración, a la conformidad, a la protesta. Y la pregunta es ¿por qué? Y miren lo que dice Elena de White. Se especificaba también la posición de cada tribu. Cada uno tenía que marchar y acampar al lado de su propia bandera, tal como lo había ordenado el Señor. Si usted lee el contexto de la cita, va a ver que ya está explicando cómo se distribuyó el pueblo de Dios frente al tabernáculo. Y sigue diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñanzas de las casas de sus padres, de la manera que asienta el campo, así caminarán cada uno en su lugar junto a sus banderas. Números 2 y 17. Ahora dice, a la multitud mixta que había acompañado a Israel desde Egipto no se le permitía ocupar los mismos cuarteles que las tribus, sino que había de habitar en las afueras del campamento y sus hijos habían de quedar excluidos de la comunidad hasta la tercera generación. Y ella cita ahí Deuteronomio 23, 7 y 8. Y cuando usted lee Deuteronomio 23, dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra, los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Y esto está en Patriarcas y Profetas, la página 392, párrafo número 2. La multitud mixta no quiere ser redimida, no quiere ser cambiada, no quiere aceptar las condiciones que Dios pone, porque tiene que haber un reavivamiento, una reforma, y en aquel tiempo Dios le dijo hasta la tercera generación, entonces entrará. ¿Por qué? Porque tiene que olvidar los pecados de tus abuelos, los errores de las costumbres de tus abuelos, las costumbres de tus padres, tus costumbres, para que entonces entre la generación siguiente. Pero ellos no aceptaron eso, y esto fue lo que contaminó al pueblo de Israel. Ahora, entonces fue un problema. ¿Por qué Dios permitió que entrara la multitud mixta? ¿Para que el pueblo de Israel fuera contaminado? No. No importa cuántos quieran entrar en el templo, cuántos quieran participar del peregrinaje del pueblo de Dios en esta tierra. El problema no está en cuántos entraron o por qué entraron. El problema está por qué yo permití contaminarme con los pensamientos y los gustos y las costumbres de la multitud mixta. Aparte que sabemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y cuando llegue el momento de la crisis, como en estos dos momentos que hubo murmuración, entonces es que los frutos salen a flote. Correcto. Y Jesús fue quien declaró, por sus frutos os conoceréis. La murmuración, el levantarse en contra de los siervos que Dios ha levantado para este tiempo a predicar la verdad presente. Puede ser que ahora no te caiga un rayo o que no se enciende, que tu casa coja fuego. Pero eso no quiere decir que los juicios de Dios no van a caer. Va a llegar el momento que van a caer. Ahora es que está la crisis, el zarandeo. Y Dios está dejando que cada cual dé sus frutos para que todos, seres humanos, ángeles en el cielo y los demás mundos que están observando la tierra puedan decir verdaderamente tenía los frutos del Espíritu o verdaderamente tenía los frutos de ¿qué? De la carne. Muy excelente la lección esta. Ahora, cuando Moisés escuchó sus murmuraciones, ¿cómo se sintió? Yo creo que como cualquier líder. Números 11 y 14. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Wow. Y es algo triste, porque a veces somos una carga para la obra de Dios. A veces pudiéramos convertirnos en una carga para los siervos de Dios que predican el Evangelio. Hay hermanos que cuando uno predica o prepara un estudio, como no pueden hallar quizás algún error, se agarran y empiezan a buscar la mínima palabrita que la ubicaste mal y esto no es así exactamente. Y eso crea presión, porque cuando vamos a preparar un estudio,
tenemos una presión en nuestra mente para que los hermanos entiendan, para que no haya una confusión y para que no exista esto. Y es un problema porque al final de la jornada nunca se queda bien con todo el mundo. Ujú. Y tú hablabas algo de los frutos. Ciertamente solamente entenderán y serán los entendidos aquellos que posean los frutos del Espíritu. Porque los que tengan los frutos de la carne siempre van a estar en continencia, siempre van a estar en murmuración en contra de Dios o de su palabra o de los mensajeros de Dios. Así que, ¿qué provisión hizo el Señor para aligerar su carga? Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás, ¿qué cosa? Tú solo. Me llama la atención que Dios dice, y descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué características deberían tener estos 70 hombres? La pregunta que hemos puesto acá, hemos incluido con relación a esto. Quiero decirte algo. Dios no puede poner el espíritu de Él en ti si tú no te pones en sus manos. Así mismo es. Y lo más importante que estamos viendo de estos hombres es que ellos tenían el espíritu. Por eso Dios iba a poder poner el espíritu. Ahora, ¿qué características debían tener estos 70 hombres? ¿Te has preguntado qué características debían tener? Si vas a Primera de Crónicas 12:32, cuando lees ese capítulo, el contexto es que se están preparando el pueblo de Israel para la batalla. Vas a ver que el resto de las tribus están proveyendo miles y miles de hombres para conformar el ejército de Dios. Y me llama la atención que esta tribu de Isaacar, miren lo que dice el texto, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Solamente aporta 200, pero si miras bien, estos 200 no son cualquiera. Creo que son tan importantes o más importantes que los miles que están. ¿Y por qué serían más importantes? Porque si los miles que están listos para la batalla no tienen hombres que tengan visión para el tiempo que estaban viviendo, iban a ir al fracaso. Por eso dicen 200 principales entendidos en los tiempos. Mi pregunta es, ¿cuántos estamos o somos entendidos en los tiempos? Y que sabía lo que Israel debía hacer. ¿Cuántos saben lo que ahora se debe hacer en este tiempo? ¿Cuántos conocen lo que se debe predicar? ¿Cuántos conocen exactamente cuál es la verdad presente para este tiempo? Y sigue diciendo, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. ¿Cuántos son cabezas y no colas? Ya sea, primeramente en su familia, en el liderazgo de su casa y luego en el resto de sus hermanos. Entonces no eran las características de los 70 hombres, eran hombres que debían ser entendidos en los tiempos, que debían saber lo que Israel debía hacer en ese momento, y que eran hombres cuyo liderazgo era respaldado y seguido por su familia y su hogar. Mira esta cita que está en el libro de Eventos los Últimos Días, hablando sobre el Gran Chasco en 1844, porque había una multitud mixta en aquel momento, esperando la segunda venida de Cristo. Y me llama la atención que dice aquí, en la página 35, dice, se explica la demora. Dice, la larga noche del obraguez es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Estos hombres que Isaacar envió son muy parecidos a los 300 de Gedeón. También. Estaban ellos preparados para la guerra. O sea, cuando es la guerra, la cosa no es enviar números por números. Y eso es lo que se ha visto durante la historia, que tomaron a niños y a jovencitos de 17 y 19 años sin preparación en la guerra y eran casualties. Sí. Se me olvidó la palabra en español. O sea, que eran muertos instantáneamente porque no tenían experiencia, no conocían. Sigue diciendo, si los adventistas después del Gran Chasco en 1844 se hubieran aferrado a su fe,
y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. O sea, estamos viendo, la gente dice, mi Cristo se demora. No, no se está demorando. Él está dando tiempo y gracia porque el pueblo está con incredulidad. Y qué bueno que habla sobre el asunto de la demora de Cristo. Y es lo mismo que está pasando en la elección. Dios está permitiendo crisis. Y crisis de demora o aparente demora. Porque en esa crisis de demora, en esa crisis de chasco como en 1844, es donde se revela el carácter, o sea, donde se revela cuál es el espíritu que te sigue a ti. Exactamente. Cuál es el espíritu que tienes en tu interior. Cuál es el espíritu que tú has amoldado en tu vida. Hay algunos que por ejemplo, se expresan de diferentes formas en correlación a la segunda venida. Y hay personas que no entienden que lo que está demorando, o en este caso, la razón por la cual Cristo aún no ha venido, es porque no se han levantado estos 200 hombres de la tribu de Isaacar a predicar la verdad, porque no se han levantado estos 70 ancianos que Dios le dijo a Moisés que enviara a buscar. No se han levantado los 300 de Gedeón para que fueran a la batalla. O sea, si ustedes quieren que venga la segunda venida, ya, right now, como se dice en inglés, hay que levantarse, hacer la obra, conocer los tiempos y saber cuál es el propósito de Dios. Y miren cómo sigue diciendo la cita, porque Carolina White habla sobre el pueblo de Israel. Y ella dice, durante 40 años, la incredulidad y murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Por mucho tiempo dentro de la iglesia adventista ha habido incredulidad, ha habido murmuración y rebelión. Se han rebelado contra los pilares de nuestra fe. Ha habido murmuración de aquellos que se han levantado con la verdad, y ha habido incredulidad con el mensaje que se está presentando de la palabra, de parte de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? No pueden entrar en ¿dónde? En la Canaán celestial. Y fíjate, la multitud mixta de nuestro tiempo moderno es amoldarnos, o sea, cambiar los pilares de la fe por los pilares de la fe cristiana moderna, de la fe ecuménica o católica. Y se ve, y ahí donde se ve es lo mismo. Dice, y el asunto de la murmuración para este tiempo se refleja cuando dice, mi Señor se tarda en venir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y fíjate, la gente dirá, no, ya ustedes están haciendo una aplicación que no está inspirada. No. Ella misma dice que los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. Lo mismo de Israel, los mismos pecados están, ¿qué cosa? Presentes hoy en día. Y dice, en ninguno de los dos casos faltaron la promesa de Dios. Dios siempre ha estado ahí. La misericordia, la gracia, el amor, el perdón, siempre han estado presentes. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado, tristeza, durante años. Dios siempre ha sido fiel, siempre misericordioso, siempre con gracia, siempre con amor, con paciencia. Es el pueblo el que ha fallado. Y por eso termina diciendo, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido, ¿qué cosa? Amonestado. Porque ese era el problema de Israel, que no querían escuchar amonestación. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Lo mismo. El problema de la iglesia de la Odisea. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con gran poder y grande gloria. Mis queridos, esta lección está excelentísima. Analizando los errores y el pecado de Israel, es como nosotros somos amonestados hoy en día. Hoy en día. Números 11:18, ¿qué dice? Dice, pero el pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y la siguiente pregunta dice, ¿con qué abundancia dijo que debía ser abastecido? Números capítulo 11, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices
y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Me llama la atención que son 30 días. No nos vamos a meter en ese tema, pero hay algo de 30 días. Hubo 30 días en el tiempo de Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, un edicto de 30 días. Eso tiene mucha correlación que podemos estudiarlo. Ahora, en la siguiente pregunta de la lección se refleja una incredulidad, Sí. pero no de parte del pueblo. Me llama la atención. ¿Qué dijo Moisés de esta gran promesa? O sea, Dios le había dicho, no te vas a saciar un día, ni 2, ni 5, ni 10, sino un mes. Entonces dijo Moisés, estoy leyendo Números 11, 21 y 22, dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Ahora quien se vuelve, o sea, para que tengan abasto, termina el texto ahí. Y la pregunta mía es, el que se está volviendo el incrédulo aquí es Moisés. Y nosotros a veces reflejamos esa incredulidad cuando vamos a dar un paso en la vida, en muchas cosas, porque a veces creemos que hay ciertas cosas que son un poco difíciles de que Dios pueda proveer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestro cristianismo falla porque a Dios lo ponemos a nuestra altura. Que si las cosas humanamente se pueden lograr, pues Dios es bueno y Dios puede. Lo limitamos a nuestra capacidad. Ese es el asunto. Pero si no, entonces no funciona. Y por eso fue que respondió el Señor a su duda implícita en Números 11, ahora el versículo 23. Dios le dice a Moisés, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y ciertamente muchas veces Dios tiene que hablarnos en forma de reprensión a nosotros por nuestra incredulidad. ¿Y cómo se cumplió la promesa? Números 11:31. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de un codo, se mide, por supuesto, no de mi brazo, que es pequeño, sería un brazo más largo, serían 2 codos de altura. Dice Salmo 78, versículos del 27 al 29, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo manifestó el pueblo su codicia y su desconfianza en Dios? Números 11:32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Y un momentico, porque ahora me llama la atención lo siguiente. Dios le dice al pueblo, dile que se santifiquen. Porque cuando Dios va a hacer algo, aún en contra de su voluntad, Él pide santificación. Con Saúl fue lo mismo cuando fueron a elegir rey. Y Samuel le dice, iba a su casa y confiad y santificados que mañana va a haber rey. Y hoy está diciendo lo mismo aquí en la lección, en el tiempo de Israel. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Me llama la atención que para asuntos espirituales no nos santificamos. No. Y llegamos tarde y no nos levantamos y nos cuesta trabajo y da sueño. Pero cuando se trata de algo humano, de algo material, ahí sí, dice que el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. O sea que hicieron vigilia, no durmieron el pueblo. Y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Yo tengo una pregunta. El pueblo está esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Sí. ¿Se está santificando? Ese es el problema. El pueblo se está sacrificando por el Evangelio. El pueblo está trabajando en la viña del Señor. Porque yo lo que noto es que hay muchos que creen la verdad, pero lo único que hacen es criticar, juzgar y señalar. Entonces, el problema hoy en día es que queremos mucho de parte de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer la preparación que debemos de hacer. En Salmo 78, 30 y 31 dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Y la pregunta es, ¿cuál fue el resultado? Números 11:33.
Dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y la siguiente pregunta de la lección sigue diciendo, ¿causó esto que el resto del pueblo creyera en Dios? ¿Sirvió de algo? ¿Había servido de algo el fuego en el campamento? ¿No hubo después murmuración? Ahora, ¿y de esto? ¿Causó esto algo? Dice Salmo 78, 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Wow. Quiere decir que no hubo arrepentimiento. Pero me llama la atención que si vamos al libro de Apocalipsis, y si ustedes van a leer en el Capítulo 16 en de Apocalipsis 16, para que ustedes vean lo que dice. Bueno, aquí en Apocalipsis 16 están los 7 ángeles y Dios le da la orden de ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ok, entonces después viene el cuarto ángel, y en el cuarto ángel, después que él derrama su copa sobre el sol y le fue dado para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no, palabra importante, no se arrepintieron para darle gloria. Y el versículo 11, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Si ustedes van analizando, y está también Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de su hurto. Todo el ejemplo que vemos en la Biblia de los impíos, ¿por qué se van a perder? Es porque a pesar de las señales y de las cosas, nunca se arrepintieron. Siempre nuestro Dios ha sido un Dios de paciencia, de paz, de misericordia, de amor. Qué tristeza al ver estas cosas. Así que, bueno, hermanos, hemos llegado al final de la lección que hemos estado estudiando en esta ocasión. Y ojalá que cada uno de nosotros aprendamos de las experiencias del pueblo de Israel en la Biblia. Inclusive los hombres que no tienen fe tienen un dicho mundano: cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. O sea, es una forma de decir, aprende de lo ajeno. Aprende por el ejemplo de los demás. Y nosotros somos seres humanos testarudos y cabezones muchas veces, perdónenme la frase, porque no escarmentamos por cabeza ajena. Tenemos que pasar por el dolor y el sufrimiento para entonces decir, Señor, ¿qué estamos haciendo? Pero tenemos que corregir nuestra murmuración. Tenemos que corregir el espíritu que tenemos por dentro, porque obviamente no tenemos el espíritu, los frutos del espíritu, sino tenemos los frutos de la carne, que son muy distintos a los del espíritu. Y esto fue lo que conllevó al pueblo a la destrucción y al abandono de Dios, porque obviamente el pueblo deseó participar de la mezcla de la multitud mixta, y eso hoy en día es lo que ha pasado dentro de la iglesia. La iglesia se ha perfeccionado en mezclarse con la mezcla de la multitud mixta del resto de los cristianos. Así mismo es. Bueno, muchas gracias, amigo nuestro Emanuel. Gracias por traer estas lecciones excelentes al pueblo remanente de Dios, que son lecciones que definitivamente están llenas de mucha bendición espiritual para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, que cada cual y cada uno de nosotros podamos estar preparados para el momento que se nos acerca, que podamos empezar a estar unidos en la verdad, que podamos dejar atrás esta incredulidad y creer fervientemente y confiar en la palabra de Dios. Amén. Una vez más, mi nombre es Yeser Alejo, este es mi padre Eugenio Alejo, y nosotros estamos con el ministerio El Clamor de Medianoche. Que Dios me los bendiga y, bueno, mi palabra favorita, Maranata. Amén, amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos Eugenio y Yeser. Gracias por la dedicación, por el tiempo, bueno, con presentación, con diapositivas, no fue algo así nomás, sino que está bien preparado, bien organizado. Realmente muchas gracias por compartir con nosotros, muy clara la lección, y han sacado lecciones de versículos y de pasajes que por ahí no los habíamos pensado, ¿no? De cómo nosotros podemos aplicarlos en este tiempo final, de cómo nosotros podemos ser como pueblo una carga, y no solamente para Dios, para los líderes o para las personas que Dios levanta con un mensaje, podemos llegar a ser una carga. Así que, hermanos, realmente muy interesante
la lección de escuela sabática, voy a recordarles para todos aquellos que se conectaron un poquito tarde quizá, cuál es la pregunta para el chat. La Biblia menciona que el pueblo de Israel en un momento pidió para comer carne, porque extrañaban las ollas de Egipto, a pesar de que tenían un alimento que Dios les había preparado, que era el maná. Ellos decidieron comer carne, le pidieron a Dios que querían comer carne, así que Dios les envió codornices para que ellos se saciaran. De hecho hay una expresión ahí que dice, ¿no? Hasta que les salga por las narices van a comer, o sea, hasta que se harten, ya que tanto pidieron. Pero Dios les da a comer carne y la pregunta es, ya que las codornices es un animal limpio, permitido en la ley de Dios permite comer codornices, ¿por qué este acto de comer codornices para el pueblo de Israel constituyó un pecado que abrió la puerta a otros pecados? Pero ¿por qué constituyó un pecado y qué importancia tiene para nosotros en el tiempo del fin, para el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Si vamos a responder esta pregunta al final del programa, yo voy a estar compartiendo unos versículos con ustedes sobre esta cuestión, pero ahora vamos a ir a otra sección del repaso de escuela sabática muy esperado, una sección muy esperada. Cada vez que esta sección no está, muchos hermanos comentan, ¿no? Y dicen, extrañamos las perlas escogidas de los testimonios, así que vamos a escuchar ahora sí y vamos a compartir con ustedes las perlas que vienen de la mano de nuestro hermano Daniel Castelblanco. Él, a pesar de su trabajo secular o su trabajo cotidiano, dedica tiempo también a hacer un trabajo evangelístico. Muchas veces ha hecho giras misioneras predicando, llevando el evangelio a otros lugares. Si bien no se dedica a tiempo completo, pero está dedicado gran parte de su tiempo a la obra del evangelio y dedica un tiempo especial a preparar estas perlas escogidas, pidiéndole colaboración a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Tania, a mi esposa Maritza, bueno, a Alejandra, su hermana, a Vanessa, bueno, entre todos arman estas perlas. Es muy participativo, lleva mucho trabajo realizarlo y aunque ustedes lo ven en unos pocos minutos ahora, realmente es algo que lleva bastante trabajo, así que le agradecemos a Daniel Castelblanco y a todas las hermanas por su dedicación. Vamos a escuchar las perlas escogidas de los testimonios, que son citas del Espíritu y Profecía que no están en la lección de escuela sabática, no están acá, así que si quieren tomar nota o hacer screenshot si están con el celular y hacen las capturas de las citas para después poder leerlas con más tranquilidad, porque realmente son citas muy importantes que son de mucha bendición para cada uno de nosotros, así que prestemos atención a esta sección llamada las perlas escogidas de los testimonios. Ninguno de vosotros ha visto la necesidad de la reforma pro salud. Pero cuando las plagas de Dios os rodeen por todos lados, entonces veréis los principios de la reforma pro salud y la estricta temperancia en todas las cosas. Que solo la temperancia es el fundamento de todas las gracias que proceden de Dios. Que solo la temperancia es el fundamento de todas las gracias que proceden de Dios. El fundamento de todas las victorias a ganarse. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos la incredulidad y su castigo, ya que toda incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente en este maravilloso estudio que vamos a realizar. Y referente al tema en cuestión, la incredulidad de Israel y su castigo, hemos de tener en cuenta que en todo el peregrinaje de Israel, el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, buscándoles lugar de descanso, llevada por los hijos de Coat. El arca sagrada, que contenía la santa ley de Dios, había de encabezar a la vanguardia. Amén. El carácter de Dios, su voluntad, su santa ley, su presencia era la principal arma contra sus adversarios y aún contra ellos mismos, que debía encabezar este peregrinaje, pero que esta, a su vez, si el pueblo de Israel la seguía muy de cerca, ella los guiaría por los lugares de seguro descanso. Asimismo lo es para nuestro tiempo la santa ley de Dios. Es nuestra protección contra los engaños de Satanás en estos últimos tiempos, como también la que nos revela los defectos de carácter, pero que también nos conduce hacia la Canaán celestial, llevándonos día a día a los pies de Cristo, que es el verdadero descanso. En palabras del apóstol Pablo serían: la ley de Dios es el ayo, la guía hacia el mejor lugar de descanso, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, veamos cómo también delante de ella iban Moisés y Aarón, y los sacerdotes, llevando trompetas de plata, se estacionaban cerca. Estos sacerdotes recibían las instrucciones de Moisés y a su vez las comunicaban al pueblo por medio de sus trompetas. Los jefes de cada compañía tenían obligación de dar instrucciones definitivas con respecto a todos los movimientos que habían de hacerse, tal como se los indicaban las trompetas. ¡Wow! Queridos amigos y hermanos, aquí en este acontecimiento hay algo que aprender. Vemos aquí una pequeña representación del orden celestial. El Padre y su Hijo, con sus santos ángeles comisionados para anunciar por medio de las trompetas, o sea, los atalayas, los movimientos que debía hacer el pueblo de Israel. Vemos aquí una pequeña descripción del Apocalipsis 1:1, pero también se nos da otra enseñanza. Veamos. Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la hueste angélica. El éxito únicamente puede acompañar al orden y a la acción armónica. Dios exige orden y organización en su obra en nuestros días, tanto como los exigía en los días de Israel. Todos los que trabajan para Él han de actuar con inteligencia, no en forma negligente o al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y exactitud para que pueda poner sobre ella el sello de su aprobación. Amén, gloria a Dios. Este es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros para que trabajemos y actuemos con inteligencia, ya que tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Wow, por tal motivo, queridos amigos y hermanos, veamos cuál fue esa insubordinación que hicieron los hijos de Israel para que nosotros no caigamos en cosa alguna semejante y añadamos pecado sobre pecado y culpemos a Dios. Veamos la historia del pasado. Al sonido de las trompetas, todo el campamento se puso en marcha, llevando el tabernáculo en medio, ocupando cada tribu su lugar bajo su propia bandera, todos los ojos mirando ansiosamente para ver en qué dirección los guiaría la nube. Cuando se movió hacia el este, donde solo había sierras negras y desoladas, un sentimiento de tristeza y de duda se apoderó de muchos corazones, ya que a muchos les costaba abandonar el sitio donde habían acampado por tan largo tiempo. Habían llegado casi a considerarlo como su hogar. Wow, queridos amigos y hermanos, algo para reflexionar aquí. Cuán difícil se hace para el ser humano desprenderse de la comodidad. Cuán difícil se hace escuchar las palabras: deja todo, ven y sígueme. Y fue así como a medida que avanzaban, el camino se hizo más escabroso. Iban por hondonadas pedregosas y terrenos estériles. Alrededor de ellos estaba el gran desierto. Estaban en una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno. Los desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los cercanos, estaban repletos de hombres, mujeres y niños, con bestias y carros, e hileras interminables de rebaños y manadas. El progreso de su marcha era bastante lento y trabajoso, y después de haber estado acampada por tanto tiempo, la gente no estaba preparada para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada. Y fue así como después de 3 días de viaje comenzaron quejas. Estas se originaron entre la turba mixta, que estaba compuesta por mucha gente que no se había unido completamente a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. Cabe recordar que las murmuraciones y las sazonadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí, pero porque se compadecía de su ignorancia y su ceguera, Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios, pero desde entonces se les había revelado en Horeb. Habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios, y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Por tal motivo, sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir el merecido castigo si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. Pues escrito está: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué causó este castigo? En vez de llevar a los sobrevivientes a la humillación y al arrepentimiento, este temible castigo no pareció tener en ellos otro fruto que intensificar las murmuraciones. Por todas partes el pueblo se reunía a las puertas de sus tiendas, llorando
y lamentándose. La gente extranjera se mezcló con ellos, se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y fue así como el pueblo de Israel manifestó su descontento con los alimentos que Dios les había proporcionado. Pero, ¿cuál era el propósito y el deseo que tenía Dios para con ellos? Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo quedaron los israelitas en gran parte privados del alimento de origen animal. ¿Pero qué sucedió? Satanás los tentó para que consideraran esta restricción como cruel e injusta. Los hizo codiciar a las cosas prohibidas, porque sabía que la complacencia desenfrenada del apetito tendería a producir sensualidad, y por estos medios resultaría más fácil dominarlos. El autor de las enfermedades y las miserias asaltará a los hombres donde pueda alcanzar más éxito, mayormente por las tentaciones dirigidas al apetito. Ha logrado inducir a los hombres a pecar desde la época en que indujo a Eva a comer el fruto prohibido, y por este mismo medio indujo a Israel a murmurar contra Dios, porque favorece efectivamente a la satisfacción de las pasiones bajas, la intemperancia en el comer y en el beber, prepara el camino para que los hombres menosprecien todas las obligaciones morales. Cuando la tentación los asalta, tiene muy poca fuerza de resistencia. ¡Wow! Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, tenemos el ejemplo de los israelitas de antaño, y la advertencia para nosotros es que no hagamos como ellos hicieron. Su historia de incredulidad y rebelión está registrada como una advertencia especial para que no sigamos su ejemplo de quejarnos contra los requerimientos divinos. Y la pregunta para meditar es: ¿cómo podemos decidir en forma tan indiferente, eligiendo nuestra propia conducta, siguiendo lo que nuestros propios ojos ven y apartándonos más y más de Dios como hicieron los hebreos? Dios no puede hacer grandes cosas en favor de su pueblo debido a la dureza del corazón y a la pecaminosa incredulidad. ¿Y cómo se manifiesta la dureza en nuestro corazón? Veamos. Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad. Estos constituyen su pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Dios ha hablado en la historia de los israelitas, a quienes no les concedió un régimen a base de carne para su propio bien. Los alimentó con pan del cielo, pan de nobles comió el hombre. Amén, gloria a Dios. Todas estas historias han sido dejadas y escritas con el fin de que nosotros nos sigamos semejante ejemplo de su obediencia. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, es así como entendemos que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda generación los que temen al Señor y obran con justicia son aceptados por Él, en tanto que los murmuradores, los descreídos y los rebeldes no tendrán su favor o las bendiciones prometidas a los que aman la verdad y andan en ella. Los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les pertenecían se transformarán en maldiciones y las misericordias reservadas para ellos se convertirán en juicios. Dios quiere que aprendamos humildad y obediencia mientras leemos la historia del antiguo Israel, que era su pueblo peculiar y escogido, pero que provocó su propia destrucción al seguir sus propios caminos. Amén, gloria a Dios. Qué misericordia la que el Señor tiene para con nosotros. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran precio, la perla de gran valor, y el de que ninguno de vosotros ha visto la necesidad de la reforma pro salud, pero cuando las plagas de Dios os rodeen por todos lados, entonces veréis los principios de la reforma pro salud y la estricta temperancia en todas las cosas, que solo la temperancia es el fundamento de todas las gracias que proceden de Dios, el fundamento de todas las victorias a ganarse, Amén, gloria a Dios. Tenemos en nuestras manos el fundamento de todas las victorias a ganarse. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, sea conforme a la luz que Dios nos ha dado para honrarlo y glorificarlo. Dios nos ha bendecido rica y poderosamente con haber recibido el mensaje de la Reforma Pro Salud para este tiempo. Por lo tanto, valorémoslo y vivámoslo. No lo despreciemos, porque ya hemos visto el caso del Israel de antaño. Un feliz resto de sábado y una pronta y próxima semana. Nos vemos en un próximo programa.
Para aquellos hermanos y amigos que quieran tener la lección de escuela sabática en físico en Colombia, se pueden comunicar al número que aparece en pantalla. Dios les bendiga rica y poderosamente. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas las hermanas que participaron en las perlas escogidas. Gracias a todos los hermanos. Nuevamente quiero agradecerles a todos los que están comentando, a los que están dejando sus mensajes, a todos los que le dan me gusta al video y a todos los que comparten también, porque realmente este trabajo lo hacemos entre todos. O sea, cada uno pone su granito de arena. Nosotros estamos simplemente como presentadores de la palabra del Señor, pero la idea es que esta palabra llegue a la mayor cantidad de personas posibles y vamos a utilizar todos los medios que hayan a nuestro alcance. Por eso es que un servidor utiliza Facebook, Telegram, WhatsApp, bueno, todos los medios que hay para transmitir este mensaje en definitiva, de confiar en la palabra del Señor. Porque cuando venga la crisis, hermanos, lo único que vamos a tener es eso. No vamos a tener quizá acceso a muchas cosas, pero sí vamos a tener solamente confianza en las promesas del Señor. Solamente vamos a tener atesorado en nuestro corazón la palabra del Señor y confiar en esa palabra. Así que ahora que tenemos libertad, es nuestro deber ejercitar esa confianza, transmitir ese conocimiento de la palabra del Señor para que otros puedan tomar sus decisiones. Y hermanos, vamos a entrar entonces a la respuesta para la pregunta del chat. La repito por si alguno por ahí no la escuchó, no la entendió. La pregunta para el chat era la siguiente. El pueblo de Israel pidió a comer carne, ¿sí? A pesar de que Dios le había dado el maná. Ellos no pasaban hambre, sino que tenían lo necesario, pero ellos querían comer lo que comían cuando eran esclavos, las ollas de Egipto. Así que Dios les envía codornices de manera milagrosa. Lo explica la lección de escuela sabática, que no era tanto que se apilaron o se amontonaron cadáveres de codornices, sino más bien que volaban a la altura del pecho, ¿no? Del hombre, ¿no? A una altura de tantos pies, ¿sí? De 4 pies más o menos. Volaban las codornices y ellos podían cazarlas y podían comerlas, ¿no? Que ellos querían comer carne. Entonces, ¿por qué el comer carne de parte del pueblo de Israel, comer codornices, un animal que era limpio, que era permitido en la ley, constituyó un pecado? ¿Y qué importancia tiene este hecho, este acontecimiento para nosotros en el tiempo final, para el pueblo de Dios en el tiempo final? Esta era la pregunta para el chat. Gracias a todos los que estuvieron respondiendo y dejando sus comentarios. Yo siempre que me responden en los comentarios digo gracias, no digo sí, no, ni blanco ni negro, porque la idea es que ustedes pueden escuchar la respuesta al final. Obviamente no es que es una respuesta correcta y absoluta, sino simplemente es la apreciación de un servidor. Y la idea de estas preguntas obviamente es hacernos meditar un poco en la palabra del Señor y poder ver un poco más allá incluso de lo que la lección nos presenta. Ustedes saben que la lección es muy sencilla, tiene algunos versículos y ya, pero nosotros podemos unir esos versículos con otros, porque hay referencias en sus Biblias. Ustedes tienen referencias, en mi caso yo tengo las referencias en el medio, pero ustedes pueden tener las referencias al pie de página o al lado mismo del versículo. Hay referencias que nos unen los versículos unos con otros. Por ejemplo, vamos a responder la pregunta, ¿por qué esto era un pecado? Por ejemplo, a mí el libro de Números, capítulo 11, versículo 4, me conectó con 1 Corintios, capítulo 10. Y acá vamos a encontrar la respuesta directa, literalmente, a la pregunta para el chat. Vamos a ver que este pecado de comer carne, cuando Dios no le había dado carne como dieta en el desierto, si bien Dios había permitido en su ley comer ciertos animales, Dios no le había dado carne como base de su alimentación en el desierto. Dios le había dado el maná y les había dado el agua de la roca, les había dado todo lo que ellos necesitaban. Pero vamos a ver acá por qué este pecado no solamente fue un pecado de rechazar lo que Dios les daba, de creer que Dios no hacía las cosas correctamente, de que Dios se estaba olvidando de algo, en definitiva de desconfiar de Dios, sino que también este fue un pecado que abrió la puerta a otros pecados, como una escalera, ¿no? Como una escalera descendente. Fue una seguidilla de pecados que fueron degradando cada vez más al pueblo de Israel. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Este texto es tremendo, es tremendo. Este texto nos muestra también que lo que pasó allí es para nosotros, especialmente para el pueblo remanente de Dios en los postreros días. Cada una de estas lecciones, hermanos, tiene su arista profética. Depende de nosotros si la vemos o no la vemos. Pero vamos a leerlo.
1 Corintios capítulo 10 dice, verso 1, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. ¿Sí? Esta es la historia del pueblo de Israel del Éxodo, ¿sí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Compara la experiencia del pueblo de Israel de haber salido por el mar y haber estado bajo la nube con el bautismo, ¿sí? Con el bautismo, que es básicamente el primer paso que uno da en el camino de la redención. Pero después del bautismo, después de pasar por las aguas bautismales, entramos en el desierto, igual que Cristo. Cristo, cuando se bautizó, en su ministerio, que comenzó su ministerio público con su bautismo, después del bautismo, ¿dónde se fue? Al desierto. En el caso de Cristo, 40 días. En el caso de Israel, 40 años. ¿Sí? Y acá tenemos el principio día por año. En el caso de nuestra vida, es hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Nosotros nos bautizamos, entregamos nuestro corazón a Dios, es decir, decidimos ser libres de la esclavitud del pecado, pero ahora empieza un peregrinaje. Depende después de nosotros si vivimos en la atmósfera de la Canaán celestial o no. ¿Sí? Depende del tiempo que nosotros peregrinemos en el desierto. Pero es muy interesante pensarlo de esa manera. Dice el versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y acá viene la cuestión, hermano. ¿Por qué? Porque este conflicto comienza con la comida, comienza con el alimento. El alimento es el punto de partida muchas veces de Satanás para tentar al pueblo de Israel, para hacernos caer a nosotros. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera tentación de Cristo en el desierto durante esos 40 días? La comida. La comida. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Los tentó con la comida. Igual que el pueblo de Israel fue tentado por la comida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Satanás no nos va a tentar con la comida a nosotros? Claro que sí, nos va a tentar con la comida. Nos va a tentar con la comida, para que volvamos a la comida que nosotros consumíamos cuando éramos esclavos, ¿sí? O a considerar que dependemos de la comida para vivir, cuando Jesús nos enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nosotros no dependemos de la comida, no estamos vivos nosotros por la comida. Entonces, en nuestra desesperación, en nuestro instinto carnal de supervivencia, nosotros pensamos que dependemos de la comida. Y en ese instinto de haber pasado hambre en el pasado o lo que fuera, pensamos que cuanto más comamos, más reserva vamos a tener. Pero no, nosotros no dependemos de la comida. De hecho, el Padre Nuestro nos enseña que Dios nos da el pan cada día. No es que tenemos que almacenar, porque nosotros pensamos que hay que almacenar, hay que guardar comida, ¿sí?, en el refrigerador para muchísimo tiempo, porque puede haber escasez en el futuro, pero inconscientemente también lo hacemos en nuestro cuerpo. Vamos a guardar comida en nuestro cuerpo para mucho tiempo. Pero Dios nos enseña a depender de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. El maná era eso. El maná era un pan para cada día. Dios te mostraba, te enseñaba que vos no tenías que guardar. Porque si vos guardabas, se podría. Vos tenías que depender de Él. Y muchas veces pasa eso, hermanos, en nuestra vida. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir para el Señor, a dedicar nuestra vida al Señor. Y hay un dicho que lo resume de esta manera, ¿no? Que no tenemos que vivir para comer, sino comer para vivir, ¿sí? O sea, lo necesario. No pensar que nuestro único objetivo es ese. Así que es muy interesante esto, hermanos. Primer punto. Todos comieron, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, ellos comieron del pan espiritual, comieron de la bebida espiritual. Sí sé que dice espiritual, pero fue literal también. Ellos comieron el maná que cayó del cielo y comieron del agua que salió de la roca, ¿sí? Que esto tiene que ver con que Dios les dio lo físico y lo espiritual a la vez. Les dio las dos cosas, ¿sí? Y es importante que lo veamos también de esta manera nosotros, hermanos.
porque cuando nosotros comemos nuestra comida física, tenemos que dar gracias al Señor, porque estamos reconociendo de que todo viene de Él y de que la fuerza nos la da Él. Hermanos, a tal punto es esto de no depender de la comida, que hubieron personas, casos muy especiales, ¿no? No digo que todo el mundo lo va a hacer a esto, pero hubieron casos especiales. Uno de ellos fue Cristo, obviamente, pero el otro fue Moisés, que estuvo 40 días sin comer ni beber. Sin comer ni beber. Y estar sin beber durante 40 días es algo sobrenatural. O sea, nadie puede estar 40 días sin tomar agua. Humanamente hablando, físicamente hablando, es imposible. Eso muestra que la fuente de la vida, ¿quién es? Es Dios. No es la comida. No es la comida ni la bebida, sino que la fuente de la vida es el Señor. O sea, el Señor es el que nos da la vida, nos sostiene. ¿Sí? También obviamente hay un proceso natural, también por supuesto hay leyes naturales, y acá entramos nuevamente en esta especie de contradicción. Las leyes naturales que Dios estableció no limitan el poder del Señor, ¿sí? No limitan el poder del Señor. Dios estableció leyes naturales y tenemos que respetarlas. Tenemos que comer todos los días y comer variado porque nos podemos desnutrir, tenemos que tomar mucha agua para no deshidratarnos, esas son las leyes naturales. Pero no lo hacemos porque dependemos de eso. No lo hacemos porque dependemos de eso. Nuestra vida depende del Creador. Tenemos que diferenciar estos dos aspectos, ¿sí? Sí tenemos que comer, tenemos que procurar la comida, tenemos que comer nutritivo, buena comida de calidad, tenemos que tomar mucha agua para hidratarnos, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a tomar agua aunque no tengamos sed. Eso es verdad, esas son las leyes naturales, pero eso no implica de que eso es lo que nos sostiene vivo. Nos sostiene vivo el Creador. Y este es el caso de Moisés, ¿no? Que estuvo 40 días sin comer ni beber. Entonces dice, versículo 4 dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, y el 5 dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora vamos a ver cuál es la cuestión. ¿Por qué Dios no se agradó de muchos de ellos? Pero estas cosas fueron ejemplos para nosotros. Fíjense, esto es para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Wow, hermanos, gloria a Dios. Fíjense lo que dice este versículo. Este versículo dice que ellos, muchos de ellos, que fueron postrados en el desierto, codiciaron cosas malas. ¿Cómo lo dice en Números capítulo 11? Números 11, versículo 4 dice, la multitud de la raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Esa expresión que tuvieron un vivo deseo de comer carne es lo que el apóstol Pablo dice que codiciaron cosas malas. ¿Por qué? Y acá vamos a responder un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué las codornices, que era un animal limpio que Dios permitía comer, eran cosas malas? Y acá viene la gran cuestión que a muchos les cuesta entender. Lo que Dios permite no necesariamente es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Entendamos esto, hermanos. Lo que Dios permite no necesariamente es lo que a Dios le agrada. Las codornices no eran lo mejor para ellos, eran cosas malas en comparación con el maná. En comparación con el maná no tenían nada que hacer las codornices. De hecho, muchos de ellos se enfermaron y murieron ahí al poco tiempo y quedaron postrados en el desierto. No era lo que ellos necesitaban. Lo que su cuerpo necesitaba era el alimento que Dios les daba. El alimento original que Dios les daba. Pero ellos quisieron las cosas del mundo y quedaron postrados, hermanos. Qué tremendo esto. Y si alguno tiene alguna duda sobre qué esto se refiere a las codornices, 1 Corintios 10, versículo 6, me tira la misma referencia de la Biblia, que está en el medio. La referencia dice Números 11.4. O sea, se refiere a ese pasaje que acabo de leer hace un ratito, de que tuvieron un vivo deseo de comer carne y no se agradó Dios de ellos porque codiciaron cosas malas. O sea que esa carne, que era una carne limpia, la Biblia la llama cosas malas. Cosas malas. ¿Dios lo permitía? Sí. ¿Era su voluntad? No era su voluntad. No era lo que a él le agradaba. ¿Sí? Entonces dice
vamos a ver que el codiciar la carne y el querer comer lo que el mundo come, le llevó al pueblo de Israel a una degradación moral. Dice en el versículo 7, no seáis idólatras. O sea, no solamente comer carne, sino idolatría. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos. O sea, después de comer carne, idolatría, fornicación, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Fíjense, hermanos, cómo fue una decadencia espiritual. La tentación de Satanás empezó por la comida, después siguió por la idolatría, la fornicación, la tentación a Cristo, la murmuración. Y todas estas cosas, hermanos, están escritas para nosotros, para los que alcanzaron los fines de los siglos. O sea que este mensaje es el mensaje de la reforma pro salud. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, si no abandonamos la comida del mundo y vamos por la comida de Dios, vamos a ser tentados y vamos a caer en todas estas otras cosas que están acá. Murmuración, idolatría, fornicación. Todo eso va a ser consecuencia de no haber entregado nuestros apetitos al Señor, de no haber sido temperantes. Y entonces el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué interesante esto, hermano. Qué importancia que tiene el tema de la comida para nosotros en estos tiempos finales. Tenemos que aprender, por la gracia de Cristo, hermanos, por la fe en Cristo, pidiéndole ayuda constantemente a Él, que nos mantenga en temperancia, que podamos tener dominio propio, hermanos, porque de este pecado derivan muchos otros pecados que están enumerados en este pasaje. Así que aquí está la respuesta para la pregunta del chat. ¿Por qué era un pecado comer carnes limpias? Porque obviamente no era lo que a Dios le agradaba. ¿Y qué importancia tiene para nosotros en el tiempo del fin? Es el mensaje de la reforma pro salud. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que practique la reforma pro salud, que sea temperante, porque si no, no va a poder resistir las otras tentaciones de Satanás. Así como Cristo resistió esa tentación cuando en realidad Él estaba ayunando y Satanás le ofreció comer pan, que el pan estaba bien, ¿sí? Pero Cristo respondió con esas hermosas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aprendemos, hermanos, a depender del Señor, a saber que no es la comida, no es el agua, no es el dinero, no es el trabajo, es Dios el que nos da la vida, es Dios el que nos da la salud, es el que nos mantiene con todo lo que nosotros necesitamos. Así que, hermanos, hemos llegado ya al final de este programa, hemos llegado al final del repaso de escuela sabática. Esperamos que les haya sido de bendición cada una de estas secciones, cada uno de estos comentarios. Les agradecemos a todos los que han dejado sus comentarios en el chat. Gracias a todos por participar, por estar siempre activos. Gracias a todos por dar like, por compartir, por suscribirse al canal también, porque si se suscriben al canal es más fácil para saber cada vez que hay un estreno o cada vez que hay un video nuevo de este servidor. Lo pueden ver fácilmente en el canal si están suscritos. Así que ya saben, si no descargaron todavía la escuela sabática, están a tiempo. Estamos ya en la lección 7. Son 13 lecciones, faltan 6 lecciones más de este repaso de escuela sabática, así que lo pueden descargar del enlace que aparece en la descripción, que aparece también acá en la pantalla del código QR. Lo pueden descargar allí y también compartirlo y estudiarlo durante la semana, repasarlo el sábado a la mañana, y a la tarde nos encontramos para seguir compartiendo, Dios mediante, el sábado que viene con la lección número 8, que tenemos también invitado, es el pecado de Miriam. Tenemos un invitado especial también la semana que viene, así que no se pierdan el repaso de escuela sabática de la semana que viene. Nos despedimos entonces con una oración y después seguimos en el chat conectados escuchando la canción final. Pero vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta semana. Querido Padre, te damos las gracias por todas las lecciones que tú nos das en tu palabra, porque nos amas,
nos muestra siempre tu voluntad de manera clara, de manera sencilla y directa, para que cada uno de nosotros podamos entender y entregar nuestra voluntad a ti. Ayúdanos, Padre, a entregarnos, a abrir nuestro corazón, entregar nuestro corazón y que tú puedas reinar y cumplir tu voluntad en nuestra vida, Padre. Sabemos que muchas veces las cosas de Egipto nos llaman, nos recuerdan, nos tientan, porque Satanás nos tienta de esa manera, pero ayúdanos a permanecer firme en tu palabra. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a todos por los que estuvieron participando ahí en el chat. Un gran saludo a todos. Vamos a despedirnos con la canción final, nuestra canción lema acerca del día santo, del sábado del Señor. Y bueno, dejamos ahí los comentarios y los saludos finales. Y bueno, cuando decimos adiós así bien largo, es que ya nos fuimos. Así que bueno, un gran abrazo para todos. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.